Amnistía Internacional me han encomendado moderar la mesa de represión como designio. No quería iniciarla sin dar cuenta de lo que para mí implicó estar o ser parte de esa cadena humana por la verdad, justicia y reparación que representa los esfuerzos de las personas y las organizaciones que desplegaron, insisto, estos esfuerzos desde hace más de una década. Recuerdo que debo haber sentido exactamente lo que Francisco describía en la primera mesa. Yo llegué como una marciana. De hecho, a los investigadores de Amnistía se nos requería no tener ninguna vinculación con el país sobre el que investigábamos, y en concreto el hecho de ser peruana me permitió meterme, implicarme y ser investigadora de los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo. De alguna manera, los investigadores de Amnistía somos también testigos no solamente del lugar donde se cometieron los crímenes, sino también ponemos a disposición la experiencia comparada, por ser testigos de crímenes similares que puedan haberse cometido en cualquier rincón del planeta. Y en ese sentido, haber venido de Perú me permitía también mirar con los ojos de lo que podía haber sido una persona que vivió bajo un contexto de represión, de represalias, y que motivó en su día mi exilio aquí en España. Esta mesa se llama La represión como designio, y como a una compañera al acercarse nos decía, queremos hablar de todas las personas que fueron represaliadas, de las personas que murieron, las personas que fueron desaparecidas, pero también de todas las personas que bajo diferentes experiencias padecieron los impactos de la represión, teniendo algunos que irse al exilio y otros, como se llama el exilio interno, padecieron los impactos de estos años en los cuales no tuvieron ningún recurso para poder recuperar sus derechos y obtener justicia. En esta mesa tenemos a Francisco Espinosa Maestre, quien va a tratar sobre por qué podemos hablar del plan de exterminio, a Manuel Álvaro Dueñas, el papel de la represión en la legitimación política e ideológica del Estado franquista, y a Santiago Vega Sombría, geografía de la represión franquista. Disponemos para cada uno de ellos de 30 minutos y daremos 30 minutos para poder recoger preguntas que la mesa responderá. Por favor, Francisco. En primer lugar, saludarle y agradecer la invitación tanto al Foro de la Memoria como a la Cátedra de la Memoria Histórica del siglo XX. El título de la intervención viene de las jornadas que se desarrollaron aquí el año pasado y que en el debate que se produjo ya por la tarde, creo que fue, pues surgió el tema de los conceptos que se utilizan y demás. Y pues yo cuando hablé con Julio Aróstegui pensé en la conveniencia de poner un título así para explicar precisamente por qué vamos a hablar a estas alturas, desde hace mucho tiempo que estamos investigando, porque vamos a hablar del plan de exterminio, sabiendo que hay quienes niegan el uso de ese concepto. Vamos a ver. ¿Yo ahora? Igual. ¿Y ahora? Bueno. El punto de partida de lo que voy a hablarle debe ser el pacto de silencio y olvido que entre unos y otros decidieron en la transición. Pacto que se basaba en que como todos fueron iguales,
pues carecía de sentido alguno andar investigando y removiendo el pasado que fue borrado de un plumazo. Y cuando digo borrado de un plumazo, no lo digo en una exageración, lo digo porque en realidad la amnistía de octubre del 77 lo que hizo fue precisamente, como dice la palabra amnistía, borrar ese pasado. Esa amnistía es pieza fundamental de la estrategia de olvido. Y de hecho todavía, como hemos visto hace poco en el caso del juicio a razón, todavía actúa como muro de contención para cualquier intento que se produzca de entrar la justicia en el campo franquista, enjuiciar el franquismo, ¿no? Es posible, y lo hemos visto muchas veces, que en la transición, en aquel momento, dada la relación de fuerzas que había, que se ha dicho también antes en varias intervenciones, la izquierda tuviera que ceder mucho más de lo que era conveniente. Y se explica que fue así en la relación de fuerzas que existían, ¿no? Pero lo que yo nunca he entendido, y conmigo también otra mucha gente, es que ya en el poder, por mayoría absoluta, como se llegó aquí en el 82, con tanto tiempo por delante, no se utilizaba alguna de las fechas simbólicas, como pudo ser el 86 y el 89, para poner en práctica, digamos, que ciertas políticas de memoria, que hubiera sido el momento de hacerlo, ¿no? Y claro, digo que es el momento porque todavía la derecha entonces no había recuperado el tono y el estilo al que nos tiene acostumbrados desde hace algo más de una década, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que era la derecha aquí en los años 80 y parte de los 90, ¿no? Pues bien, en este contexto que estoy diciendo, los trabajos que se hicieron se empezaron a hacer sobre represión a fines de los 70, principios de los 80, en realidad se les daba una consideración de trabajos marginales. Eran pocos, lo hacía gente, como le diré ahora, fuera del campo del campo académico, ¿no? Pero, sin embargo, muy pronto, se vio que esas investigaciones sobre la represión, a las que añadamos que la universidad estuvo ajena hasta por lo general, estuvo ajena hasta los años 90, bueno, pues esas investigaciones socavaban los acuerdos tomados en la transición. Uno tras otro, esas investigaciones venían a decir, lo que acordasteis es falso, ¿no? Y lo digo recordando libros como el que se hizo de Galicia, que fue quizás el primero que salió, de Carlos Fernández, los trabajos que salieron en La Rioja y en Soria, fueron muy interesantes también, hechos a pie de cañón, ¿no? Y luego Andalucía, los grandes trabajos de los 80 de Paco Moreno Gómez, ¿no? Y como decía antes, ¿quiénes son los autores? Bueno, pues son un periodista, en el caso de Carlos Fernández, un maestro jubilado y un trabajador, que fueron los que hicieron los de la zona norte, y un profesor de secundaria, fueron los que hicieron ese tipo de trabajo, ¿no? Y claro, el panorama que ofrecían esos libros, cuando se leía lo que pasó realmente en Galicia, en Andalucía, en La Rioja o en Soria, bueno, el todos fueron iguales, resultaba claramente dinamitado. Ahí no había todos fueron iguales por ningún lado, ¿no? Las investigaciones que siguieron luego, bueno, pues no hicieron sino poner más aún en evidencia la separación existente entre la realidad de lo ocurrido, que salía libro a libro, provincia por provincia, y el deseo de, en general, los políticos de la transición, por poner fin a aquel turbio asunto del terror que se vivió en aquel momento a base de pequeñas ayudas, que fue lo que se hizo en muchos sitios con las víctimas, con todo tipo de víctimas, con los militares, con las diferentes ayudas que se dieron en aquellos años, ¿no? Y era tal el peso que tenía en nuestra sociedad todavía entonces el concepto de guerra civil española, era tal que necesitamos un tiempo para superarlo y para llamar a las cosas realmente por su nombre, ¿no? Estábamos llamando guerra civil española a lo que no era sino simplemente represión, ¿no?